Con el paso de los años, muchos padres descubren una forma de dolor que no esperaban: ser tratados por sus hijos como si ya no tuvieran valor. Es algo más sutil y desorientador. Un cambio en el tono, en la forma de mirar, en la manera en que las palabras dejan de tener peso. Lo que antes se decía con respeto o con ternura, ahora llega envuelto en impaciencia o condescendencia. Y ese contraste golpea en un lugar profundo, porque desordena la memoria de todo lo vivido, de todo lo dado. A veces, el desprecio no aparece como una ofensa directa, sino como una ausencia de reconocimiento. Un hijo que apenas escucha, que responde con monosílabos, que trata las conversaciones como una carga, en apariencia nada grave. Pero en la experiencia interior de un padre o una madre, eso puede sentirse como una forma de desaparición emocional. Es como si uno siguiera estando, pero ya sin significado en la vida del otro. Ese tipo de frialdad no se explica solo por la edad o por el cambio de roles. Tiene raíces más hondas, donde se mezclan la historia afectiva, las heridas no resueltas y la dificultad humana de mirar hacia atrás sin culpar. Desde la psicología se entiende que la relación entre padres e hijos atraviesa etapas donde el amor se reconfigura. Durante la infancia, el vínculo se construye sobre la dependencia y la admiración. En la adultez, debería transformarse en respeto y reciprocidad, pero muchas veces no ocurre así. Si el hijo percibe que en el pasado no fue visto, contenido o validado, puede cargar con una sensación de deuda no resuelta. Y esa deuda se expresa con frecuencia en forma de distancia, de irritación o de una necesidad inconsciente de invertir los papeles. Ahora es él quien juzga, quien mide, quien protege su autonomía, incluso a costa del afecto. Lo difícil es que el padre o la madre que recibe ese trato no suele entenderlo desde esa lógica, solo siente la pérdida. Y en ese sentimiento aparecen pensamientos confusos. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me habla así si todo lo que quise fue su bien? Pero la realidad psicológica no siempre coincide con la intención. A veces, el hijo no está rechazando al progenitor actual, sino a una imagen interna que representa la autoridad, la norma o la exigencia. No habla con la persona presente, sino con su propia historia. Y por eso el diálogo se vuelve tan difícil, porque en esa conversación participan 3 generaciones: lo que se vivió, lo que se quiso vivir y lo que no se pudo reparar. Aceptar esto requiere una forma de madurez que no tiene que ver con resignarse, sino con comprender los mecanismos que sostienen el vínculo. Comprender que el amor, cuando no se expresa con gratitud, no desaparece necesariamente. Se distorsiona, se confunde con otras emociones. Que detrás del tono duro o indiferente suele haber cansancio, miedo o necesidad de afirmarse. Y que en esa complejidad no hay culpables absolutos, sino 2 historias que aún buscan reconocerse. Ser padre o madre de un hijo adulto es, en muchos casos, aprender a sostener un vínculo que ya no obedece a la lógica del cuidado, sino a la del respeto. Y cuando ese respeto se quiebra, no se repara desde la autoridad ni desde la culpa, sino desde la comprensión del ciclo vital. Porque el tiempo cambia los lugares, y lo que antes era guía, ahora necesita convertirse en presencia estable, no invasiva, consciente de sus propios límites. Comprender esto no borra el dolor del desprecio, pero le da un marco. Y cuando el dolor tiene un marco, deja de ser una herida abierta para convertirse en un dato de realidad. Algo que duele, sí, pero que también puede pensarse, entenderse y transformarse en una nueva forma de estar. Cuando un hijo comienza a tratar a sus padres con frialdad o desdén, lo primero que emerge es la incomprensión. No hay forma inmediata de ordenar lo que ocurre, porque la mente no encuentra un motivo claro y el corazón no acepta que algo tan fundamental pueda deteriorarse de esa manera. El cambio parece surgir sin aviso,
como si una etapa entera se hubiera cerrado sin explicación. En ese desconcierto, muchos padres cometen el error de buscar una causa puntual, una discusión, una frase, una decisión mal interpretada. Pero lo que está en juego rara vez se reduce a un episodio. Lo que se manifiesta en el presente suele ser la acumulación de años de emociones no dichas, de expectativas cruzadas, de una intimidad que se fue erosionando lentamente. La psicología familiar muestra que toda relación entre padres e hijos contiene un grado de tensión estructural. El hijo necesita diferenciarse para afirmarse, mientras el padre o la madre, después de años de cuidado, busca mantener el vínculo como una garantía de significado. Esa diferencia de necesidades genera roces inevitables. El problema no es la distancia, sino la falta de diálogo emocional sobre lo que esa distancia representa. Cuando no se habla, la relación se llena de interpretaciones. El hijo siente que su independencia es cuestionada. El padre percibe que su presencia ya no importa. Ninguno ve lo que el otro siente, solo reacciona a lo que el otro proyecta. Esa dinámica, cuando se instala, cambia la forma en que se perciben las palabras. Un comentario neutro puede ser tomado como crítica, un intento de ayuda como control, una preocupación como invasión. Es así como el vínculo se llena de malentendidos silenciosos que van desgastando la confianza básica. Y en ese desgaste, poco a poco, el amor comienza a esconderse detrás de la defensa. Nadie quiere ser herido, y entonces todos se protegen. El hijo levanta su barrera de autosuficiencia, el padre su coraza de decepción. Pero debajo de ambas, lo que realmente hay es miedo. Miedo a perder el lugar, miedo a no ser valorado, miedo a reconocer que ya no se sabe cómo comunicarse sin herir. Observar esto sin justificar ni condenar es un acto de lucidez emocional. Requiere la capacidad de mirar lo que sucede sin intentar cambiarlo de inmediato. Comprender que, en toda relación madura, llega un momento en que el amor necesita pasar del instinto a la conciencia. Y esa conciencia implica reconocer que amar a un hijo adulto no es insistir en tener razón, sino aprender a estar frente a él como un igual que también se equivoca, que también siente, que también necesita ser escuchado. Aceptar esta primera observación, la de que el vínculo ya no es el mismo, no es un signo de derrota, sino de madurez. Solo quien deja de idealizar la relación puede empezar a entenderla. Solo quien acepta ver lo que hay y no lo que desearía que hubiera puede comenzar un proceso de comprensión real. Porque el desprecio, antes de ser un acto moralmente condenable, es un síntoma emocional, una forma desajustada de expresar una necesidad. Y mientras se lo tome como ofensa personal, será imposible entender lo que verdaderamente comunica. Después de la primera conmoción, viene una etapa más difícil, reconocer lo que verdaderamente se siente. Cuando un hijo trata con desdén, el impulso inmediato del adulto suele ser explicarlo de manera racional. Está cansado, está estresado. Así son los jóvenes ahora. Estas justificaciones protegen del golpe emocional, pero también impiden mirar lo esencial, el impacto que tiene ese trato en la identidad del padre o la madre. Porque el desprecio, incluso en su forma más sutil, no solo hiere el afecto, toca el sentido de quién uno fue y de quién sigue siendo dentro de esa relación. Durante años, muchos padres construyen su valor a partir de su capacidad de cuidar, de estar disponibles, de sostener. Cuando ese rol deja de ser necesario o es abiertamente rechazado, aparece una sensación de vacío que cuesta nombrar. Ya no se trata solo de la distancia del hijo, sino de la pérdida del lugar que se ocupaba en su vida. Es un duelo discreto, pero profundo. El duelo por la función, por la influencia, por la relevancia emocional. Reconocerlo no significa culpar al hijo,
sino aceptar que el vínculo cambió y que ese cambio duele más de lo esperado. En ese proceso emergen emociones contradictorias: tristeza por lo que se perdió, enojo por la injusticia percibida, culpa por lo que no se hizo bien. Cada una de ellas tiene su propio modo de aparecer. La tristeza se manifiesta en la sensación de soledad, el enojo en la rigidez del tono o en la crítica constante, y la culpa en el silencio resignado. A veces se alternan, otras se superponen. Lo importante no es elegir cuál es correcta, sino permitir que todas sean vistas. Porque mientras se niegan, se transforman en resentimiento, y el resentimiento es la forma más persistente del vínculo cuando el amor no puede expresarse abiertamente. Desde la mirada psicológica, el desprecio es una defensa emocional del que lo ejerce. Generalmente aparece cuando el hijo necesita negar la vulnerabilidad que siente frente al padre. Es más fácil ser distante que reconocer que todavía se necesita su aprobación o su cuidado. El desprecio da una sensación ilusoria de poder. Permite al hijo sentirse independiente, aunque en realidad lo mantenga atado al mismo conflicto. Y aquí aparece un punto crucial. El dolor del padre no siempre tiene que ver con lo que el hijo dice o hace, sino con lo que ese gesto despierta de la propia historia no resuelta. Ser tratado como nadie puede reactivar viejas heridas de desvalorización, de invisibilidad o de falta de reconocimiento que existían mucho antes de la relación con el hijo adulto. Reconocer esto no implica culpabilizarse, sino comprender la profundidad del proceso. Nadie llega a la madurez emocional sin enfrentarse a su propia historia. Y en ese sentido, el comportamiento del hijo puede funcionar como un espejo incómodo. Muestra lo que aún no se ha elaborado, lo que sigue doliente. Lo que más duele no es el gesto del otro, sino lo que ese gesto confirma. Tal vez confirma que uno dio más de lo que recibió, que esperó gratitud donde solo hubo necesidad, que confundió amor con obligación. Esa conciencia no busca humillar, sino liberar. Porque solo al reconocer la herida sin justificarla, se puede empezar a transformarla en comprensión. A partir de este punto, el desafío ya no está en cambiar al hijo, sino en regular la propia respuesta, en aprender a distinguir entre lo que viene de afuera y lo que pertenece a la propia biografía emocional. Cuando se logra hacer esa diferencia, algo cambia en el tono interno. Deja de haber lucha y empieza a haber observación. Y esa observación, sostenida con respeto hacia uno mismo, abre la posibilidad de un nuevo tipo de relación. No una relación basada en el pasado, sino en la realidad actual. Dos adultos con sus propias limitaciones, intentando aprender a verse más allá de los roles. Hay un punto en toda relación en que la insistencia deja de tener sentido. Uno puede argumentar, explicar, pedir respeto, exigir comprensión, pero nada de eso logra transformar una dinámica que, en su fondo, se sostiene en emociones inconscientes. Cuando el hijo responde desde la distancia o el desprecio, cada intento de acercamiento puede sonar como una invasión. Y cuando el padre responde desde la herida, cada palabra se carga de una emoción que el otro no puede sostener. Es entonces cuando se hace necesario un gesto de rendición consciente, dejar de intentar ser entendido y empezar a entender lo que está sucediendo en otro nivel. Rendirse, en este contexto, no significa renunciar al vínculo, sino abandonar la ilusión de control. Significa comprender que el hijo ya no es aquel ser al que se podía guiar, corregir o proteger, sino un adulto con su propia forma de procesar el mundo. Desde la psicología de la madurez, este reconocimiento marca una transición esencial: pasar del amor condicionado, basado en el papel de padre o madre, al amor lúcido, que se ofrece sin la expectativa de ser necesitado. No es un amor idealista ni incondicional en el sentido sentimental. Es un amor que acepta los hechos tal como son, incluso cuando duelen.
Este proceso suele ser interiormente doloroso, porque implica enfrentarse a la soledad real del rol. Durante décadas, muchos padres se sostuvieron en la certeza de que su presencia era imprescindible. Y, en efecto, lo fue. Pero la vida cambia de escenario sin pedir permiso. Lo que antes era indispensable, ahora se vuelve opcional. El hijo adulto selecciona qué vínculos mantener y de qué modo. En ese filtro, los padres a veces quedan relegados, no por falta de afecto, sino por un intento del hijo de separarse de la imagen de dependencia. Comprender esto requiere una inteligencia emocional que no se enseña con palabras, sino con experiencia. La capacidad de no tomar lo personal como un ataque, sino como una fase del proceso vital. La rendición consciente también supone mirar con honestidad la propia parte en la historia. No desde la culpa, sino desde la claridad. Quizás hubo momentos en los que se dio más presencia práctica que emocional, más consejos que escucha, más sacrificio que conexión. Tal vez, sin darse cuenta, el amor se expresó a través de la exigencia y ahora esa exigencia vuelve como espejo invertido. Asumirlo no es una forma de autoflagelación, sino un acto de madurez psicológica, porque lo que se reconoce deja de dominar desde la sombra. Lo que se nombra puede comprenderse, y lo que se comprende puede transformarse en algo distinto. Aceptar no cambia al otro, pero cambia la calidad del vínculo interior con el hecho. La energía que antes se gastaba en resistir o justificar empieza a liberarse. El padre deja de esperar que el hijo entienda, y el hijo deja de sentir la presión de reparar algo que no sabe cómo nombrar. A partir de ese punto, lo que queda no es una relación perfecta, sino una relación real, sin adornos, sin máscaras, con la simpleza que nace cuando ya no hay lucha por tener razón. En esa quietud emocional, lo que duele empieza a perder su tono de ofensa y a tomar el de una verdad compartida. Dos personas que, a su modo, han intentado amarse y no siempre han sabido cómo. La rendición consciente, en última instancia, es una forma de respeto hacia la vida misma. Es el reconocimiento de que no todo vínculo encuentra equilibrio, pero todos pueden encontrar dignidad. Que el amor, cuando se vuelve maduro, ya no busca resolver, sino acompañar. Que entender no siempre es cambiar, y que aceptar no es rendirse ante la injusticia, sino dejar de pelear contra lo que ya es parte de la realidad. Desde ese lugar, el dolor se vuelve más claro, más habitable, y empieza a perder su carácter de amenaza. Lo que antes era herida, se vuelve experiencia, y la experiencia, bien comprendida, deja de doler como antes. Cuando el impulso de resistirse se disuelve, algo distinto comienza a suceder. Aparece una forma de claridad que no proviene del entendimiento intelectual, sino de la experiencia emocional procesada. Ya no se trata de buscar causas ni responsables, sino de observar cómo la relación se ha construido y qué funciones ha cumplido en la vida de cada uno. Esa mirada más amplia permite ver que lo que parecía desprecio no siempre lo es. Muchas veces es confusión, saturación o simplemente la consecuencia natural de una estructura afectiva que ya no se sostiene. Todo vínculo duradero tiene un momento en que la balanza del dar y recibir se desajusta. En la crianza, ese desequilibrio es inevitable. Los padres dan mucho más de lo que reciben, pero cuando el hijo crece, el sentido de ese desequilibrio debería transformarse en reconocimiento, no en deuda. Sin embargo, en muchas familias, lo que se hereda no es la gratitud, sino la culpa. La culpa por no poder corresponder, por no poder ser la imagen que los padres imaginaron, por sentir que cualquier distancia hiere. Esa culpa no se expresa en palabras, se traduce en irritación, en prisa, en desinterés aparente. Lo que para el padre se vive como desprecio, para el hijo puede ser una defensa contra el peso emocional de no saber cómo equilibrar lo recibido.
Comprender esto cambia profundamente el tono interior del dolor. No lo borra, pero le da sentido. Uno empieza a entender que detrás del distanciamiento hay una necesidad de equilibrio que a veces se busca de forma torpe. El hijo que evita conversaciones, que parece impaciente o indiferente, quizá lo hace porque teme volver a sentirse pequeño, dependiente o juzgado. El desprecio, en ese caso, no es más que una estrategia inconsciente de supervivencia emocional. Al entenderlo, el padre deja de sentirse víctima y comienza a percibir la complejidad del vínculo humano, ese entramado de amor, miedo, historia y necesidad que define a toda relación profunda. La claridad emocional también exige revisar las propias expectativas. A menudo, el dolor del adulto no viene solo de lo que el hijo hace, sino de lo que uno aún espera que haga. Se espera reconocimiento, atención, cercanía. Se espera que el amor sea visible y constante, pero el amor adulto rara vez se muestra así. En la madurez, los afectos se expresan de manera más discreta y muchas veces más contradictoria. Hay hijos que se distancian no por falta de cariño, sino porque sienten que la proximidad emocional los confronta con partes de sí mismos que todavía no pueden integrar. Comprender esto libera de la necesidad de interpretar cada gesto como una prueba de afecto o desinterés. Desde esta nueva perspectiva, las emociones comienzan a reorganizarse. El enojo pierde intensidad, la tristeza se vuelve más sobria, la culpa cede espacio a la comprensión. Ya no se busca reparar el vínculo con palabras, sino mantener una coherencia interna. Lo esencial deja de ser entendido y pasa a ser mantener una actitud respetuosa hacia uno mismo. Esta claridad no es fría, es una forma de ternura madura. Permite ver al hijo sin idealizarlo ni juzgarlo, y también mirarse sin la dureza del reproche. Es el tipo de comprensión que no necesita perdón ni reconciliación inmediata, porque entiende que el tiempo es también una parte del proceso psicológico de reparación. A medida que esta comprensión se asienta, cambia la forma en que se vive la presencia del otro. Ya no se espera que el hijo cambie su tono para confirmar el amor. El valor de la relación deja de depender del gesto del otro y empieza a apoyarse en la propia serenidad. Esa es la transición más profunda del vínculo, cuando el amor deja de ser una demanda y se convierte en una elección consciente. No se trata de renunciar al afecto, sino de despojarlo de exigencias. Cuando uno llega a ese punto, descubre que la dignidad emocional no nace de ser comprendido, sino de haber aprendido a comprender sin perder la propia claridad. Comprender, en este nivel, no significa justificar ni minimizar lo que duele. Significa aceptar que los seres humanos no siempre sabemos amar bien, pero aún así lo intentamos. Que las relaciones familiares no se construyen desde la perfección, sino desde la repetición de patrones que a veces tardamos décadas en ver. Esa comprensión abre un espacio interior distinto, uno donde el pasado deja de ser un peso y se convierte en una referencia, donde el presente puede vivirse sin tanta carga y donde el amor, aunque imperfecto, encuentra un modo más real de permanecer. Cuando el entendimiento deja de ser una idea y se vuelve experiencia, comienza la verdadera transformación. Ya no se trata de analizar el vínculo ni de encontrar nuevas explicaciones, sino de habitarlo desde otro lugar. En esta etapa, el adulto empieza a aceptar que las relaciones humanas no siempre ofrecen justicia emocional y que eso no las invalida. Hay hijos que nunca pedirán perdón, padres que nunca serán reconocidos, historias que quedarán incompletas. La serenidad no llega cuando todo encaja, sino cuando uno aprende a convivir con lo que no tendrá respuesta. En ese punto, el foco cambia de dirección. La energía que antes se invertía en tratar de reparar al otro se redirige hacia el propio equilibrio.
Se empieza a entender que el respeto interior no depende del trato recibido, sino de la manera en que uno se posiciona frente a sí mismo. Si el hijo habla con frialdad, se observa sin dramatismo. Si no llama, se reconoce la ausencia sin interpretarla como castigo. Este tipo de madurez emocional no significa indiferencia, sino presencia sin exageración. Es una forma de autocuidado profundo, sostener la propia dignidad sin necesidad de probar nada. En la práctica, esta integración se traduce en pequeños gestos de coherencia. No responder desde la herida, no usar la culpa como herramienta de conexión, no insistir donde el vínculo se cierra. Es elegir el silencio activo sobre la confrontación vacía, la calma sobre la queja. Es aceptar que el amor también tiene etapas y que en algunas de ellas su mayor expresión es el respeto a la distancia del otro. Lo que antes se vivía como una pérdida empieza a verse como una reorganización natural. El hijo necesita su espacio y el padre necesita recuperar el suyo. Este tipo de comprensión tiene un efecto liberador. Permite ver que la vida no se divide entre vínculos exitosos y fracasos afectivos, sino entre relaciones que se comprenden y relaciones que aún no han llegado a comprenderse. La integración serena no busca borrar el dolor, sino darle un sentido funcional. Saber que duele porque importa, y que importar no siempre implica intervenir. Desde este lugar, el amor madura, pierde la urgencia, gana profundidad, deja de ser un movimiento hacia afuera y se convierte en una presencia tranquila hacia adentro. La serenidad no es un estado emocional permanente, es una práctica. Requiere atención constante para no volver a los viejos reflejos del control o la queja, pero cuando se logra sostener, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía un desprecio se percibe como una expresión limitada del otro, no como una definición de uno mismo. El hijo ya no tiene el poder de determinar el valor del padre, ni el padre el poder de moldear al hijo. Cada uno ocupa su lugar con mayor realismo, y esa separación saludable permite que el afecto, aunque más discreto, se vuelva más auténtico. Desde esta calma nueva, algo se reordena internamente. La necesidad de ser reconocido se convierte en capacidad de reconocerse. El adulto que antes se sentía invisible redescubre su propio valor al margen de la aprobación ajena. Empieza a verse como alguien que dio lo que pudo, que aprendió en el proceso, que hoy elige comprender antes que reaccionar. Y esa elección, silenciosa y constante, es la forma más alta de respeto emocional. No porque garantice reconciliación, sino porque transforma la manera de estar en el mundo. Ser capaz de mirar con serenidad lo que antes dolía es, en sí mismo, un signo de reparación. Al integrar la experiencia, se comprende que el vínculo con el hijo no desaparece, solo cambia de forma. Deja de ser una relación de roles para convertirse en una relación entre dos conciencias. El amor sigue ahí, pero ya no en la forma de necesidad. Permanece como una presencia más madura, capaz de aceptar la imperfección del otro sin dejar de reconocer la propia. Y esa aceptación, que al principio parecía un final, se revela como una manera más profunda de seguir unidos. No desde la dependencia, sino desde el respeto por la libertad emocional de ambos. Con el paso del tiempo, uno descubre que las relaciones no se miden por su armonía, sino por su capacidad de transformarnos. Cada vínculo importante deja marcas, algunas dulces y otras amargas, pero todas necesarias para comprender quiénes somos en nuestra dimensión más humana. El desprecio de un hijo, cuando se vive desde la conciencia, deja de ser una humillación y se convierte en un espejo. Muestra con crudeza dónde aún se busca aprobación, dónde todavía se confunde amor con obediencia y dónde sigue existiendo una herida que necesita ser reconocida más que curada.
En ese sentido, lo que parecía una ofensa se convierte en una oportunidad de evolución silenciosa. Aceptar el ciclo vital implica entender que los vínculos también envejecen. No solo envejece el cuerpo, envejecen los roles, las expectativas, las maneras de comunicarse. Lo que antes era guía se convierte en presencia, lo que era autoridad en referencia, lo que era dependencia en recuerdo. Resistirse a ese cambio solo genera sufrimiento. En cambio, permitirlo abre un espacio de libertad interior que ya no depende del comportamiento del otro. En ese espacio, el padre o la madre dejan de ser figuras que esperan algo y se convierten en seres humanos que comprenden. Y comprender, a esta altura de la vida, es una forma de amor tan profunda como cualquier demostración externa. La sabiduría emocional no consiste en no sentir dolor, sino en no quedar atrapado en él. Aprender a observar las emociones sin ser arrastrado por ellas es una de las mayores señales de madurez. Cuando se logra eso, el desprecio pierde poder y el vínculo, aun siendo imperfecto, deja de ser un campo de batalla. Ya no se trata de tener razón, ni de ganar cercanía, sino de conservar la coherencia interior. Esa coherencia se vuelve una forma de serenidad que se nota incluso en la mirada, una mezcla de comprensión, distancia justa y afecto sin exigencia. También aparece una gratitud nueva, no una gratitud ingenua, sino lúcida, gratitud por lo vivido, por lo aprendido, incluso por lo que no salió bien. Porque de algún modo, cada desencuentro obligó a crecer. Cada palabra dura mostró un límite. Cada silencio reveló la necesidad de escuchar distinto. El hijo, sin saberlo, termina siendo un maestro involuntario de desapego y autoconocimiento. Gracias a esa confrontación, el adulto aprende a estar consigo mismo de otra manera, con más respeto, menos necesidad y un sentido más claro del propio valor. Desde esta comprensión, uno puede mirar hacia atrás sin resentimiento, ver la historia completa, con sus errores, sus aciertos, sus malentendidos y sus gestos de amor torpe. Reconocer que todos hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían, que detrás de cada defensa había miedo, detrás de cada palabra dura, una necesidad de afirmación, que en el fondo, tanto el padre como el hijo buscaron lo mismo, sentirse vistos, respetados, queridos. Esa mirada no cambia el pasado, pero cambia la manera en que el pasado habita dentro de nosotros. Y eso, en términos psicológicos, es una forma de reparación. Con el tiempo, la herida deja de doler como herida y empieza a sentirse como memoria. Una memoria que ya no pesa, sino que enseña. Desde ahí, uno puede volver a acercarse sin temor, hablar sin defensa, mirar sin exigir. La relación, si vuelve a darse, será distinta, menos ideal, más real, y si no vuelve también estará bien. Porque el amor, cuando alcanza cierto grado de lucidez, deja de necesitar presencia constante para existir. Permanece en la forma de una comprensión que no se borra, una paz que no depende del otro, una certeza simple: se amó, se dio, se aprendió. La sabiduría tranquila no llega como un premio, sino como una consecuencia natural de haber atravesado el dolor sin negarlo. Es la serenidad que surge cuando se acepta la complejidad de la vida sin dramatizarla. Cuando se entiende que no todo vínculo se repara, pero todo vínculo puede enseñarnos algo valioso sobre nosotros mismos. Y en esa comprensión final, el desprecio se disuelve como un eco lejano. Lo que queda es una forma de respeto silencioso hacia la historia compartida y hacia el propio proceso de madurez. Porque al final, la meta no es que el otro cambie, sino poder mirarlo y mirarse con la misma calma con la que se observa el paso del tiempo, sabiendo que nada fue en vano.